Hola, estás viendo Ciudadano Podcast y yo soy Roy Ayala y el día de hoy tenemos que hablar de las exportaciones peruanas. Y es que debes saber de sobra que el Perú es un país netamente minero, pero escandalosamente minero. Sin embargo, ¿a dónde va todo este oro, todo este mineral que se produce en el Perú? La respuesta es clara, sencilla y una sola: China. Entonces, ¿cuáles son las principales exportaciones del Perú? ¿Y de qué vive la economía del país andino? ¿Cuánto de estas exportaciones llega a China? ¿Y es un problema la dependencia de China? Pues la respuesta a estas y otras preguntas la hallarás en este video. Exportaciones peruanas. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, las exportaciones peruanas en el 2024 sumaron un total de 74.664 millones de dólares. Para quien se pregunte si esto es poco o mucho, pues las exportaciones en el año 2024 fueron 15,6% más que en el 2023. Y si vemos la cifra en dólares del 2007, que es el año con mayor estabilidad económica en la historia del Perú, al hacer la conversión, las exportaciones peruanas en el 2024 son de 51.911 millones de dólares. En comparación, claro, con el 2023, cuando se registró 48.476 millones de dólares. Y en este caso también la variación entre ambos años es de 7,1%. O sea, veas como lo veas, en el 2024 la economía peruana creció y también las exportaciones peruanas se incrementaron. O sea, ingresó mucha más plata en el 2024. Ahora, ¿qué productos exporta el Perú? Claramente las exportaciones del Perú en el 2024 se elevaron y el principal sector que aportó la mayor parte de esos 52 millones de exportación en el año 2024 fue, como no, y ya debes saberlo, ya debiste haberlo sospechado, es el sector minero. Así es, este sector aportó 32.114 millones de dólares. Así es, las principales divisas extranjeras que ingresaron al Perú son por la minería formal y a gran escala. Por esto, el principal negocio en el Perú sigue siendo vender rocas, sigue siendo vender minerales. Y esto es una tradición que viene desde la época colonial en el Perú. Y es que el Perú siempre ha sido un país rico en minerales. Ahora, en segundo lugar de las exportaciones está el sector agropecuario, que en el 2024 las exportaciones fueron de 7.754 millones de dólares. Así, este sector es uno de los que más dinero, es el segundo en realidad que más dinero aportó al Perú en el año pasado. Y claro está, después del sector minero, ¿no?, que es la reina de la economía peruana. Ahora, ¿quiénes compran los productos peruanos? Ahora que sabemos qué sectores son los principales exportadores de productos peruanos al extranjero, aún nos falta saber a dónde llegan a dónde llegan a parar. Y es aquí cuando nos toca hablar de nuestro protagonista, del protagonista de esta historia, que es China. Y así es, el Perú exportó durante todo el 2024 casi el total del cobre que extrajo. Y todo este cobre que se extrajo en el Perú, o la gran mayoría, llegó a la potencia asiática, ya que durante el 2024 se exportó 13.546 millones de dólares en este mineral, solo en cobre, ojo, y a China, ¿no? Y solo por comparar, en el mismo tiempo, el país andino, o sea, el Perú, exportó a Japón
1.442 millones de dólares en cobre. O sea, es casi el 1% de lo que el Perú exporta a China, ¿no? Y en menor medida, claro, el Perú también exportó a Estados Unidos el valor de 436 millones de dólares de cobre. Y ya esto es como dato adicional, a Corea del Sur también llegó el cobre peruano en equivalente a 541 millones de dólares. Con esto ya te habrás dado cuenta que China es, China, la potencia oriental, la potencia asiática, se ha asegurado el suministro de minerales peruanos, ya que todo esto se repite también en otros minerales, como por ejemplo el plomo, donde el Perú exportó 2.158 millones de dólares de este mineral a China. Y también le sigue el hierro con 1.111 millones de dólares que llegó a ese país. Y también en esto de los minerales, también el Perú exportó a China el zinc. Y así es, este mineral que el Perú exportó a China fue de 1.016 millones de dólares solo en el 2024. Además, el Perú también exportó a China 731 millones de dólares en oro, ya saben. Como habrán podido ver, la principal exportación del Perú es el cobre. El mineral que más produce o que más saca el Perú al exterior es el cobre. Entonces, y la mayoría de este cobre va a parar a China. Ahora, todo lo que vimos hasta ahora son las exportaciones del Perú en el sector minero. Pero recuerda, ¿cuál es el segundo sector del cual el Perú recibe más dinero después de los minerales? Así es, el sector agropecuario, que en el 2024 este sector exportó más de 7.000 millones de dólares. Entonces, así como no todo lo que reluce es oro y no todo lo que el Perú exporta a China son minerales, el país del Imperio Inca exportó, oíganlo bien, escúchenlo bien, 752 millones de dólares en harina de pescado. Esto puede parecer poco en comparación a lo que el Perú exporta a China en cobre, pero esta cifra aporta mucho al sector agropecuario, y también en este sector la reina es la potencia asiática. Y como ya lo habrán podido escuchar en este dato, China compra más de 7.000 millones de dólares en harina de pescado al Perú. Pero el sector agropecuario no termina ahí. También incluye a la agricultura, donde están los productos como arándanos, uvas, cacao, manteca de cacao, mangos, cítricos, etc. Y en concreto, el principal comprador de arándanos, es Estados Unidos. Aquí ya China deja de ser el principal comprador de Estados Unidos para darle el lugar a Estados Unidos. Y en el 2024 el Perú exportó a Estados Unidos 962 millones de dólares en exportaciones de arándanos. Y el segundo comprador de arándanos de origen peruano es Países Bajos, que está en Europa, y el cual pagó 372 millones de dólares por este producto. Y respecto a las uvas frescas, Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de este producto, con 663 millones de dólares desembolsados por este país, por el país norteamericano, ¿no? Y en este caso, los Países Bajos, en Europa, también consumen la uva peruana, ya que pagaron por este producto en el 2024 205 millones de dólares.
¿Está bien depender de China? Ahora, con estos datos es claro que China es el principal mercado del Perú, ya que solo en el 2024 el país andino exportó un total de 20.303 millones de dólares en diversos productos, ¿no? Ahora, por sentido común y simple lógica, deberíamos evitar depender de un solo mercado, ya que si, digamos, este mercado cae o si llega un gobernante con ambiciones proteccionistas como Trump en Estados Unidos, nuestro país estaría en peligro. Y sí, yo sé que, digamos, en China los gobernantes los pone el Partido Comunista y no cambian cada 5 años, ¿no? En China los gobernantes duran. Entonces, por lo que podríamos decir que este país, que esta potencia de Asia, goza de una estabilidad política. Pero, ¿qué pasa si un día toca votar en un organismo internacional como la ONU? Pero, ¿qué pasa si un día al Perú le toca votar en un organismo internacional como en la ONU? Y las únicas opciones serían, digamos, votar en favor y en contra de China. Y a pesar de que este país haya cometido crímenes de guerra o de guerra, ¿no? Dado el caso de que inicie una guerra con Taiwán. Y en este caso, el Perú estaría obligado a votar con China incondicionalmente. Y sería prácticamente su vasallo. Y si decide votar en contra de China, pues simplemente deja de recibir el dinero proveniente de exportaciones. Y les recuerdo que si este fuera el caso, el Perú faltaría a su relativa imparcialidad diplomática ya histórica, ¿no? Porque para recordar, cuando Rusia invadió a Ucrania, el Perú condenó inmediatamente la invasión efectuada por Rusia, ¿no? por esa potencia, pero no cortó relaciones con ninguna de las partes. Y para los que creen que el Perú es servil a los intereses del imperialismo yanqui, recordemos que sí, Estados Unidos blindó varias veces a Israel, por ejemplo, cuando se conoció los crímenes de guerra del ejército israelí en Gaza, ¿no? Pero en esa ocasión el Perú mantuvo una posición neutral. Mantuvo una posición neutral respecto a Israel y abogó por la solución original de la ONU, ¿no? La que inició la Organización de las Naciones Unidas en 1947, la de dividir el territorio en 2 estados, uno judío y otro árabe. Entonces, históricamente esta medida de 2 estados Israel no la respetó y tampoco, digamos, Palestina, ¿no? Porque ya Israel ya avanzó a gran parte de ese territorio y ya conquistó gran parte, ¿no? Cercando incluso a Gaza a una pequeña porción de tierra. Y bueno, es decir, el Perú reconoce a ambos estados, a Israel y Palestina. Ahora, en una hipotética invasión de Taiwán, de China a Taiwán, siguiendo la línea tradicional de la diplomacia peruana, pues el Perú debería condenar una futura o una eventual invasión de China, ¿no? hacia Taiwán. Pero como vemos que China es la principal compradora de nuestros productos y que también es quien provee el dinero a nuestro país, y es nuestro principal mercado, ¿crees que en una eventual guerra el Perú va a condenar los abusos de China? ¿O reconocerá la soberanía de este país sobre Taiwán? Bueno, te dejo esa pregunta ahí y te estaré leyendo tu respuesta en los comentarios. ¿Qué debe hacer el Perú? Ahora, vimos que al Perú no le conviene mucho estar del lado de China. Entonces, ¿qué deberían hacer nuestros gobernantes al respecto? Lo que sea menos lo que han venido haciendo. Por ejemplo, ella es Dina Boluarte, presidenta del Perú, muy feliz apretando la mano de Xi Jinping, presidente de China, quien llegó al Perú en 2024 para inaugurar el megapuerto de Chancay, que ha sido ejecutada por COSCO Shipping, una multinacional china, ¿no? Y ahora,
el Perú forma parte del Belt and Road, la iniciativa de la nueva franja y ruta de la seda impulsada por China. Y algunos seguramente dirá, pero Dina es la vicepresidenta de Pedro Castillo, por eso es que simpatiza con los comunistas. Y desde ya les digo que Dina Boluarte no es todo menos socialista, porque actualmente tiene todo el apoyo de la derecha peruana, pero la derecha pro-Trump, pro Estados Unidos, digamos, del Perú, también ama a China, también está de parte de China. Y, por ejemplo, este es Rafael López Aliaga, un tipo de extrema derecha y católico, y sí, como por ejemplo los de Vox en España o los fanáticos de Trump en Estados Unidos. Y este señor es fan del gobierno comunista de China, y es tan fan que firmó un acuerdo con el vicegobernador de Shanghái. Y como si fuera poco, López Aliaga condecoró al presidente de Vietnam, que tiene un régimen de gobierno similar al de China, ¿no? Que es así comunista. Como vemos, en el Perú, cuando hay dinero, no hay ideología que valga. Y con unos cuantos yuanes por delante, todos se convierten en comunistas. Hasta el más ferviente anticomunista, como es, por ejemplo, López Aliaga. Entonces, primero, nuestros gobernantes, para reducir la dependencia de China, primero, nuestros gobernantes deben dejar de abrir las puertas de par en par a China. Y aunque ya es un poco tarde porque ya dejaron ingresar la influencia china con el puerto de Chancay, y además deberían poner algunos límites a la influencia de China en este país. También deberían iniciar relaciones comerciales con otras potencias. El Perú tiene tratados comerciales con Estados Unidos y debería buscar afianzar más esa relación comercial y también con Europa. O incluso ver algunas otras opciones como Japón y Corea del Sur, a quien ya le vende algunos productos y podría venderle más. Diversificar los productos de exportación. Como ya sabes, había mencionado que el Perú vende minerales a China, ya sea como el oro, cobre, plomo y hierro, porque estos son los productos estrella. Pero en el 2024 el sector minero creció apenas 4,5% en sus exportaciones. Es decir, el Perú sigue siendo un país minero, pero ya no crece tanto como antes. En cambio, hay otros sectores con futuro y que son prometedores. Por ejemplo, el sector pesquero tradicional. Este sector creció 88% en sus exportaciones en el año 2024. Y cuando digo pesquero tradicional, me refiero a la harina de pescado. Industria en la que el Perú tiene muchos más años de experiencia, y es un sector con gran potencial a explotar. El siguiente sector que podría explotar el Perú o que podría afianzar es el sector agropecuario, que en el 2024 creció 18% en sus exportaciones, y a esto también le sigue el sector agrícola, que creció un 14%, y en similar incremento se encuentra el sector siderometalúrgico con un crecimiento del 14,4%, en sus exportaciones. Y finalmente también tenemos otro sector prometedor, que es el sector químico, con 13,5% de crecimiento en sus exportaciones. Entonces el Perú debería de invertir más en mejorar estos sectores, ¿no? En estos sectores alternativos a la minería. En conclusión, ¿qué debe hacer el Perú para dejar su dependencia de China? Primero, elegir buenos gobernantes, esos que vean primero los intereses nacionales por encima de los propios, ¿no? Y yo sé que esto suena un tanto a cliché, pero es verdad. Y que también estos gobernantes no se abalancen ante el primero que les muestre algo de dinero. Y también, ahora, en segundo lugar,
el Perú debe buscar nuevos mercados donde poner sus productos, creando así relaciones duraderas y finalmente invertir en otros sectores, como ya lo vimos, el agropecuario, el agrícola, o la industria pesada. Y yo creo que aquí hay mucho potencial. El sidero metalúrgico en la industria pesada es el Perú, donde el Perú debe empezar a meter el dinero. Así como la dependencia china del Perú debe llegar a su fin, también llega a su final este video. Y ya sabes, puedes dejar tus comentarios a favor o en contra de la dependencia de China, de Perú de China. Y aquí en la caja de comentarios de este video. Y sin más, nos vemos en otro video. Aquí tu podcast favorito, Ciudadano Podcast, donde te cuento más cosas de política. Adiós.